Bueno, vamos a hablar de la situación en el puerto de Montevideo, donde está, allí planteado y se tomaron algunas medidas en TCP, en la terminal Cuenca del Plata, que afectaron naturalmente la operativa en el principal punto de partida al exterior de productos uruguayos de exportación, pero también está el tema de las importaciones. Vamos a conversar a continuación, vamos a tener la visión en este caso de uno de los actores del sector privado, el gerente en Uruguay de la empresa naviera japonesa One, para conocer cómo está el panorama y cómo ha impactado sobre todo este conflicto y en la situación en la que se encuentra en este momento el puerto de Montevideo. Pablo, en primer lugar, ¿afectó esta situación en TCP, en Terminal Cuenca del Plata, la operativa, la logística en estos días? Buen día y gracias por acompañarnos. Hola Martín, buen día para ti y buen día para toda tu audiencia. La semana pasada sí nos afectó. Tuvimos que desviar uno de los barcos grandes. Yo le digo barcos grandes porque son los barcos que van para Lejano Oriente, para China particularmente. Y ahí en ese caso siempre el impacto es doble, ¿no? Porque cuando yo tengo que desviar un barco, tengo que por un lado no puedo cargar la exportación. En el caso de ese barco, nosotros la exportación ya la teníamos toda en puerto y el barco está viniendo con importación. Entonces, si el barco no viene, yo no la puedo descargar y esa importación la tengo que desviar hacia algún puerto de la región. En el caso de ese barco, logramos desviarla hacia puertos de Brasil. Pero sí, el impacto siempre es negativo y uno lo que quiere es evitar estas situaciones, ¿no? Pablo, y uno se imagina luego esa importación, esos productos que llegaban a Uruguay se desvían, en este caso van a Brasil, y luego hay que armar y coordinar otra logística seguramente naturalmente para traerlos a Uruguay. Obviamente, O sea, hay un obviamente, costo tenés adicional sobre, claramente. obviamente, son sobrecostos no previstos, tanto para la carga que se queda acá, imagínate por ejemplo exportación de carne, Ujú. que eso viaja en un contenedor refrigerado, que yo le tengo que mantener el control de temperatura, eso a mí me genera un costo adicional no previsto, y como muy bien decís tú, Martín, en el caso de la importación voy a tener una descarga adicional, una carga adicional, voy a tener que prever espacio en otro barco para yo poder traer esa carga e indudablemente afecta a los, en el caso de los importadores, porque bueno, la carga va a estar llegando más tarde de lo previsto, ¿no? Claro, y además, obviamente el importador en este caso que está esperando la mercadería que exportó Uruguay también obviamente tiene distorsiones porque se atrasa la llegada del producto. Obviamente, vos ahí tenés básicamente en lo que es importación, productos de consumo, pero también tenés insumos, Claro. insumos que vienen para una cadena de producción, una cadena industrial. Entonces los impactos lamentables, los impactos negativos lamentablemente son múltiples, ¿no? Claro, tengo entendido que están las negociaciones, que han estado elaborando alguna propuesta en estas horas que van a estar presentando, o sea que las negociaciones siguen. Y lo otro es que las medidas son sorpresivas, o sea, es muy difícil hasta de prever previamente a que se tome la medida, tener que planificar o revisar o ver cómo se articula, digamos, para evitar el impacto. O sea, tiene esa particularidad también las medidas que viene tomando el sindicato. Obviamente las medidas son sorpresivas, no las podemos prever y obviamente para algo como el transporte, que es muy planificado, para nosotros es muy negativo. Ojalá, sabemos que hay negociaciones por parte de los actores, ojalá que pronto se le pueda encontrar una solución, porque lamentablemente esto está pasando en un momento que Argentina está funcionando, que Brasil está funcionando, la única distorsión en este momento la estamos teniendo en Uruguay, cuando tradicionalmente Uruguay se considera un punto o un puerto donde somos Claro. previsibles, no tenemos ese tipo de problema. Entonces, estas cosas lo que hacen es afectar negativamente la imagen del país o el prestigio que nos hemos ganado durante todos estos años con trabajo y esfuerzo, Claro, ¿no? y uno recuerda el conflicto anterior, incluso hubo necesidad de redireccionar algunas exportaciones, sobre todo de carne, para Sí, aprovechar total. alguna ventana en Europa, carne que se embarcó, carne uruguaya, y, algo desde Brasil, desde Argentina o incluso desde Chile.
Sí, no, lo de octubre del Sí. año pasado, eso fue letal, fue algo, incluso nos quedó el estigma, porque en ese caso la paralización se fue tan prolongada que realmente fue muy complicado. Y como vos bien decís, Martín, en aquella oportunidad tuvimos que redireccionar, por ejemplo, carne enfriada de la cuota 481, que obviamente tiene ventanas muy estrictas para entrar, ingresar en Europa. Y bueno, para poder permitirle al exportador entrar en esas ventanas, sí, tuvimos que buscar opciones, salir de en aquel entonces de TCP, buscar alternativas en terminales tanto de Brasil como Argentina para poder conectar con barcos nos permitieran llegar. E Claro, incluso en aquel entonces hubo exportadores que tomaron la decisión de sacarla del puerto y mandarla por avión, ¿no? claro, tremendo. Para poder cumplir con la cuota. Claro, Pablo, hay negociaciones entonces, de acuerdo a la información que recibíamos también nosotros. Hoy a esta hora el puerto funcionando con normalidad. Hoy sí, hoy funcionando con normalidad. Bien. Pablo, con respecto a lo que es el tema costos, hemos hablado, estamos conversando con Pablo Domínguez, gerente de la empresa naviera One, tema costos que se dispararon a partir sobre todo del conflicto de Medio Oriente. ¿Cómo está el panorama hoy en este momento donde hemos observado que el petróleo bajó, por ejemplo? Por suerte, gracias a Dios, esa es una señal positiva. Los fletes de exportación están muy estables, no se han visto tan afectados por el tema del petróleo y la guerra. El problema mayor lo tuvimos en la importación, pero ahí más que nada, más allá del efecto del petróleo, el tema fue más bien logístico, obviamente causado por la guerra. Los barcos dejaron de pasar por Medio Oriente, y mucha carga quedó varada en los puertos, principalmente en China, ¿no? Siendo hoy China el principal motor de exportación mundial. Mucha carga se acumuló en los puertos chinos, eso generó retrasos, falta de espacio en los barcos. Y bueno, por oferta y demanda, eso hizo que los precios se dispararan. O sea que el problema más grande lo tuvimos en relación a los precios en la importación. Claro, Pero bueno, ahora se está tendiendo gracias a la caída del precio del petróleo, eso está ayudando a que se tiendan a acomodar claro. Y y ahora empiezan a el bajar. petróleo a 72, Pablo, ¿eso abarata también el costo de los fletes? Sí, sí, obviamente. El petróleo es el principal insumo que usamos nosotros para navegar, así que es una buena noticia. Bien, ¿tienen previsto en el caso de One, que bueno, es una empresa naviera internacional de capitales japoneses, alguna novedad para este segundo semestre con respecto a lo que es el servicio de líneas aquí desde el puerto de Montevideo? No, para este segundo semestre no estamos previendo novedades. Sí tenemos buenas expectativas en relación bueno, a los volúmenes principalmente de carne refrigerada, tanto para Europa y bueno, y la expectativa con el fin de la cuota en Brasil para China y bueno, ver qué es lo que va a pasar en Uruguay para el segundo semestre, principalmente con China, ¿no? Bien, En este momento claro, no, en este momento lo que estamos llevando y participando con fuerza es en Citrus también. eso a Estados Unidos, ¿verdad? Eso, en nuestro caso, Europa. Europa, Europa. Pablo, uno piensa siempre en mejorar y en más servicios, en más líneas, pero el motivo central de la nota era el conflicto en TCP y las distorsiones que viene generando y viendo del puerto de Montevideo que no son nuevas. Eso, yo te lo planteaba por la positiva recién de incorporar más servicios. ¿Puede en algún momento generar que se revisen algunas líneas que están programadas para Uruguay por toda la conflictividad en torno al puerto de Montevideo y la inestabilidad que hay? Y sí, siempre, eso es permanente. Siempre la naviera está mirando aquellas opciones que faciliten la operación. Hoy en día ya no se miran puertos específicos, el negocio se enfoca regionalmente. Y eso es así, Martín, eso permanentemente. Por eso tenemos que cuidar que la operación fluya, tratar de no tener interrupciones, ser predecibles, es vital. Y más cuando en Uruguay tenemos un único puerto que es Montevideo, ¿no? Claro.
Claro, es un tema No importante. tenemos una única opción. Claro. Vamos a estar atentos a las novedades que surjan a propósito del conflicto en la terminal Cuenca del Plata. Pablo Domínguez, gerente corporativo de la naviera japonesa One. Muchas gracias, Pablo, y estaremos en contacto. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Martín, y un saludo a toda tu audiencia.